Hola, en esta ocasión el equipo 2 del Hospital General de Zona número 8, conformado por el residente de tercer año, Hernández Quirós José Francisco, las residentes de segundo año, Espinosa Macías Viridiana y Maximino Rodríguez Jocelyn del Mar, y los residentes de primer año, López Ramírez Liliana, López Rojas Andrea, Martínez Bermúdez Carla Guadalupe y Mora Sánchez Andrés, a cargo de la profesora titular Rosa María Contreras Anguiano, y los profesores adjuntos, Dr. Ricardo Jesús Mendoza Flores y la doctora Lisbeth Guadalupe López Castillo. Seremos los encargados de presentar el tema de edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. El objetivo principal de este video es en primera instancia definir el concepto de edema agudo de pulmón, diferenciar entre el cardiogénico y no cardiogénico, así como conocer la fisiopatología de edema agudo de pulmón. Se define como edema agudo de pulmonar de origen cardiogénico a la presencia de líquido en los espacios extravasculares, incluyendo el espacio intersticial y el espacio alveolar del pulmón, en cantidad superior a la fisiológica. El volumen de la sangre de los pulmones es de aproximadamente 450 mililitros, siendo el 9% de volumen de sangre total de todo el aparato circulatorio. Aproximadamente 70 mililitros de este volumen de sangre pulmonar están en los capilares pulmonares y el resto se divide aproximadamente por igual entre las arterias y las venas pulmonares. Principalmente es causado por el aumento de la presión hidrostática pulmonar al paso del líquido hacia el espacio intersticial y posteriormente a los alvéolos. El edema cardiogénico es hidrostático o hemodinámico. Se caracteriza por una función ventricular anormal, produciendo un aumento de la presión hidrostática de los capilares, y se presenta en un síndrome coronario agudo aproximadamente en un 31%, urgencia hipertensiva en un 21%, insuficiencia cardíaca agudizada en un 14%. Asimismo, otros de los factores que pueden desarrollar un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico son arritmias, sobrecarga de volumen intravascular, insuficiencia valvulares aórtica o mitral, obstrucción del tracto de salida de la aurícula izquierda, así como algunos otros. A diferencia del edema de origen no cardiogénico, el cual se presenta tras una lesión generalizada de los capilares pulmonares que provoca un aumento de su permeabilidad a líquidos, proteínas y otros elementos conformes en la sangre, se presenta en patologías como la sepsis, politraumatismo, síndrome de dificultad respiratoria aguda, reacción adversa a medicamentos y algunas otras patologías. Dentro de la fisiología debemos comprender que inicialmente el corazón cuenta con una circulación mayor o sistémica, la cual se presenta a nivel de cavidades cardíacas izquierdas, con la salida de sangre oxigenada del corazón, y una circulación menor o pulmonar, presente en cavidades derechas con sangre desoxigenada. El corazón presenta un retorno sanguíneo a través de la vena cava, quien retorna sangre desoxigenada haciéndola llegar hacia el atrio derecho, en donde posteriormente pasará al ventrículo derecho y presentará salida hacia los pulmones para la hematosis mediante la arteria pulmonar, retornando nuevamente al corazón por medio de las venas pulmonares al atrio izquierdo para pasar al ventrículo izquierdo y dar paso a la circulación sistémica. La presión sistólica del ventrículo derecho del ser humano normal es en promedio de aproximadamente 25 milímetros de mercurio, y la presión diastólica es en promedio de aproximadamente de 2 a 8 milímetros de mercurio. Presiones en la arteria pulmonar son de forma sistólica en promedio aproximadamente 25 milímetros de mercurio. La presión arterial pulmonar diastólica es aproximadamente de 8 milímetros de mercurio, y la presión arterial pulmonar media es de 15 milímetros de mercurio. La presión capilar pulmonar media es de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. La presión media de la aurícula izquierda es de 2 a 10 milímetros de mercurio, mientras que el ventrículo izquierdo sistólico es de 100 a 140 milímetros de mercurio, y diastólica de 23 a 12 milímetros de mercurio. Inicialmente el corazón cuenta con una circulación mayor o sistémica, la cual se presenta a nivel de cavidades cardíacas izquierdas con la salida de sangre oxigenada del corazón, y una circulación menor o pulmonar presente en cavidades derechas con sangre desoxigenada. El corazón presenta un retorno sanguíneo a través de la vena cava, quien retorna sangre desoxigenada haciéndola llegar al atrio derecho, en donde posteriormente pasará al ventrículo derecho y de forma sucesiva presentará salida a los pulmones para la hemostasis mediante la arteria pulmonar, retornando nuevamente hacia el corazón por medio de las venas pulmonares al atrio izquierdo.
para pasar al ventrículo izquierdo y dar un paso a la circulación sistémica. La presión sistólica del ventrículo derecho del ser humano normalmente es en promedio de aproximadamente 25 milímetros de mercurio y la presión diastólica es en promedio de aproximadamente de 0 a 1 milímetros de mercurio. Presiones en la arteria pulmonar. La presión arterial pulmonar sistémica es en promedio de aproximadamente 25 milímetros de mercurio en el ser humano normal. La presión arterial pulmonar diastólica es de aproximadamente 8 milímetros de mercurio y la presión arterial pulmonar media es de 15 milímetros de mercurio. La presión capilar pulmonar media es de aproximadamente 7 milímetros de mercurio. Las presiones de la aurícula izquierda y venosa pulmonar. Habitualmente no es posible medir la presión auricular izquierda de un ser humano utilizando un dispositivo En el pulmón normal, el líquido se mueve continuamente hacia el exterior, donde el espacio vascular al intersticio, de acuerdo con la diferencia neta entre las presiones hidrostáticas y osmóticas proteica, así como una permeabilidad de la membrana capilar. La ecuación de Starling para la filtración del líquido a través de una membrana semipermeable describe los factores que determinan la cantidad de líquido que sale del espacio vascular. Cuando aumenta la presión hidrostática en la microcirculación, aumenta la tasa de filtración del líquido transvascular. Cuando la presión intersticial pulmonar excede la presión pleural, el líquido se mueve a través de la pleura visceral, creando derrames pleurales, dando que la permeabilidad del endotelio capilar permanece normal. El líquido de edema filtrado que sale de la circulación tiene un bajo contenido de proteínas. La eliminación del líquido de edema de los espacios aéreos del pulmón depende del transporte activo de sodio y cloro a través de la barrera epitelial alveolar. Los sitios primarios de reabsorción de sodio y cloro son los canales iónicos epiteliales, ubicados en la membrana apical de las células epiteliales alveolares tipo 1 y tipo 2, y el epitelio distal de las vías respiratorias de la sodio-potasio ATPasa, ubicado en la membrana basolateral de la célula tipo 2. El agua sigue de forma pasiva, probablemente a través de las aquaporinas, que son canales de agua que se encuentran predominantemente en las células epiteliales alveolares tipo 1. La dinámica del intercambio de líquido a través de las membranas capilares pulmonares es cualitativamente la misma que en los tejidos periféricos. Sin embargo, cuantitativamente hay diferencias importantes como se señalan a continuación. La presencia capilar pulmonar es baja, de aproximadamente 7 milímetros de mercurio, en comparación con una presión capilar funcional mucho mayor en los tejidos periféricos, de aproximadamente 17 milímetros de mercurio. La presión del líquido intersticial del pulmón es ligeramente más negativa que en los tejidos subcutáneos periféricos. Este valor se ha medido de dos formas. 1. Con una micropipeta insertada en el intersticio pulmonar que da un valor de aproximadamente menos 5 milímetros de mercurio, y midiendo la presión de absorción del líquido desde los alvéolos que da un valor de aproximadamente menos 8 milímetros de mercurio. Los capilares pulmonares son relativamente permeables a las moléculas proteicas, de modo que la presión osmótica coloidal del líquido intersticial pulmonar es de aproximadamente 14 milímetros de mercurio, en comparación con menos de la mitad de este valor en los tejidos periféricos. Y por último, las paredes alveolares son muy delgadas y el epitelio alveolar que recubre la superficie alveolar es tan débil que se puede romper si la presión positiva en los espacios intersticiales es mayor que la presión de aire alveolar, esto mayor a 0 milímetros de mercurio, lo que permite el paso del líquido desde el espacio intersticial hacia el alveolar. Entonces tendremos la cascada de oxigenación a nivel del mar. La presión parcial de un gas la podemos calcular multiplicando su concentración por la presión total. Por ejemplo, el aire seco contiene aproximadamente 20.9% de oxígeno, por lo cual la presión de oxígeno en el aire seco a nivel del mar, donde la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, cuando el aire ambiental seco pasa a través de las vías aéreas superiores, es calentado y saturado por vapor de agua. La presión de vapor de agua a 37 grados centígrados es de 47 milímetros de mercurio. La presión total de aire seco es de 760 menos 47, que será el resultado igual a 713 milímetros de mercurio. En el espacio alveolar, la presión
de oxígeno disminuye unos 50 milímetros de mercurio con respecto a la inspirada debido a la presencia de dióxido de carbono en dicho espacio, alcanzando valores cercanos a los 100 milímetros de mercurio. En la sangre arterial, los valores de presión de oxígeno son de unos 5 a 10 milímetros de mercurio inferiores a los espacios alveolares. En los tejidos periféricos a nivel mitocondrial, el valor de presión de oxígeno es muy bajo, cerca de 0 milímetros de mercurio, lo que facilita la fácil difusión de oxígeno del capilar a la célula. El edema no inflamatorio es inducido por presión debido a alteración en la fuerza de Starling, comprendido por la presión hidrostática, la cual facilita el desplazamiento del líquido de los capilares al intersticio pulmonar, y la presión oncótica, la cual depende de la concentración de proteínas en la sangre y facilita el desplazamiento del líquido al interior del vaso. A través de esto tenemos la ley de Starling, la cual nos habla del equilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática. La presión hidrostática tiende a sacar líquido hacia el intersticio y espacio alveolar, mientras que la presión oncótica tiende a retener el líquido dentro del espacio intraalveolar. La ley de Starling determina el equilibrio entre ambas fuerzas. Si existe alteración hemodinámicas, habrá un desequilibrio entre estas, causando un edema. La siguiente ecuación de Starling para la filtración del líquido a través de una membrana semipermeable describe los factores que determinan la cantidad de líquido que sale del espacio vascular, siendo Q el coeficiente de filtración, donde Q es el flujo transvascular neto del líquido. La PC y PI nos habla de la presión hidrostática de capilar e intersticial en el coeficiente de filtración oncótica, mientras que PIC y PI de la presión coloidosmótica capilar e intersticial. Cuando aumenta la presión hidrostática, como ya lo habíamos mencionado, en la microcirculación aumenta la tasa de filtración del líquido transvascular. Entonces, como forma general, tenemos que además de estos mecanismos pasivos existe un proceso activo de la reabsorción, localizando fundamentalmente en el vértice epitelial de la membrana, que ha sido bien caracterizado a lo largo de las últimas décadas. De forma resumida, se trata de un transporte activo de sodio al que acompaña el agua. Tiene lugar en las células epiteliales tipo 2, cuya membrana plasmática están dotadas de canales de sodio en su zona apical y de las bombas de sodio-potasio ATPasa en las áreas vasolaterales. Estas últimas son las encargadas de generar el gradiente entre ambos espacios, es decir, entre alvéolo e intersticio. El papel de las acuoporinas que permanecen estar relacionadas en el epitelio de las vías aéreas se considera un momento marginal. Otro punto importante a tocar son las zonas de West, el cual nos habla del flujo sanguíneo a través de los pulmones es esencialmente igual al gasto cardíaco. Por tanto, los factores que controlan el gasto cardíaco también controlan el flujo sanguíneo pulmonar. En la mayor parte de las situaciones, los vasos pulmonares actúan como tubos pasivos y distensibles que se dilatan al aumentar la presión y se estrechan al disminuir la presión. De esta forma surge el efecto de los gradientes de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional, con la zona 1, la zona 2 y la zona 3 del flujo sanguíneo pulmonar. La zona 1 como tal nos habla de la ausencia de flujo, la presión del aire alveolar es mayor que la presión arterial. La zona 2 nos habla del flujo intermitente, la presión arterial sistólica aumenta por encima de la presión del área alveolar, aunque la presión arterial diastólica disminuye por debajo de la presión de área alveolar, y en la zona 3, el flujo continuo, la presión arterial y la presión capilar pulmonar son mayores que la presión de aire alveolar en todo el momento. Entonces, por último, vamos a iniciar con respecto a la fisiopatología. En el edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, el intersticio pulmonar y los alvéolos son ocupados por transudado plasmático por incremento de la presión hidrostática en las venas pulmonares, es decir, el diagnóstico preciso de edema pulmonar agudo requiere una compresión de intercambio de flujo microvascular en el pulmón. En el pulmón normal, se cree que la pérdida de líquido y proteínas se produce principalmente a través de un pequeño espacio entre las células endoteliales de los capilares, los líquidos y el soluto que se filtran en la circulación al espacio intersticial alveolar. Normalmente no ingresan a los alvéolos porque el epitelio alveolar está compuesto de uniones muy estrechas. Por el contrario, una vez que el líquido filtrado ingresa al espacio intersticial alveolar, se mueve aproximadamente hacia el espacio peribroncovascular.
En condiciones normales, los vasos linfáticos eliminan la mayor parte de este líquido filtrado del intersticio y lo devuelven a la circulación sistémica. El movimiento de proteínas plasmáticas más grande está restringido. Entonces, cuando ocurre un aumento rápido de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, que conduce a un aumento de la filtración del líquido transvascular, el sello distintivo del edema agudo cardiogénico o por sobrecarga de volumen, el aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares suele deberse a un aumento de la presión venosa pulmonar debido al aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Las elevaciones leves de la presión auricular izquierda, es decir, mayor a 18 a 25 milímetros de mercurio, causan edema en los espacios intersticiales, perimicrovasculares y peribroncoalveolares. A medida que la presión de la aurícula izquierda aumenta, aún mayor a 25 milímetros de mercurio, el líquido del edema atraviesa el epitelio pulmonar e inunda los alveolos con líquido pobre en proteínas. El edema pulmonar no cardiogénico, al contrario, ocurre cuando la permeabilidad de la membrana microvascular aumenta debido a una lesión pulmonar directa o indirecta, incluido el síndrome de dificultad respiratoria aguda, lo que da como resultado un aumento marcado en la cantidad de líquido y proteínas que abandonan el espacio vascular. El edema pulmonar no cardiogénico tiene un alto contenido de proteínas, porque la membrana microvascular se vuelve más permeable, tiene una capacidad reducida para restringir el movimiento hacia el exterior de las moléculas más grandes, como las proteínas plasmáticas. El grado de inundación alveolar depende de la extensión del edema intersticial, la presencia o ausencia de lesión del epitelio alveolar y la capacidad del epitelio alveolar para eliminar activamente el líquido de edema alveolar en el edema debido a una lesión pulmonar aguda. Entonces, para finalizar el tema y en forma de resumen, se puede decir que el edema pulmonar de origen cardiogénico es debido a la acumulación de líquido alveolar debido a un aumento de presión en el mismo, secundario por un aumento de presión venosa pulmonar debido a la falla de cavidades izquierdas, llevando al aumento de la presión en capilares e intersticio, con su ya explicado edema.